hijo de madre diabética. Ay, no. A nivel general, con respecto a la diabetes mellitus, ¿cómo se encuentra ahora, cómo nos encontramos ahora a nivel poblacional? Sabemos que justamente las cifras de sobrepeso y obesidad son bastante altas y sobre todo repercuten con mayor intensidad en las mujeres que se encuentran en edad fértil. Estas mujeres que están en edad fértil, que tienen diabetes mellitus de inicio, o sea, que son diagnosticadas en este momento, se comportan como diabéticas con alto riesgo de tener hijos con graves malformaciones y trastornos metabólicos importantes que pueden condicionar a daño a nivel neurológico, cardíaco, renal, etcétera, como vamos a ver a continuación. La diabetes en la gestante tiene dos formas de clasificación, o hay una clasificación en relación al momento en que se hace el diagnóstico. Cuando la diabetes se diagnostica antes de la gestación, se conoce como diabetes pregestacional. Felizmente representa solo el 10% de las gestantes diabéticas, y digo felizmente porque esta diabetes pregestacional es una de las formas de presentación de la diabetes más severa, que tiene mayor riesgo de dar consigo bebés con grave daño a nivel del desarrollo. Mientras que la diabetes gestacional, o sea, aquella que es diagnosticada durante la gestación, representa el 90% de las gestantes diabéticas. Algo rápido con respecto al diagnóstico de la diabetes, y es que debemos recordar que el binomio madre-bebé es importante. Recuerden, cuando ustedes cuando roten en gineco y cuando roten en neo, se van a dar cuenta que debemos estar en constante comunicación, en constante relación entre ambas especialidades, porque mamá y bebé son lo mismo. Entonces, todo lo que le pase a la mamá repercute directamente sobre su bebé. Entonces, es importante que los ginecólogos hagan un seguimiento estrecho a las gestantes, sobre todo en aquellas que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Entonces, dentro de la valoración de la primera visita, se evalúa si la gestante tiene o no tiene riesgo de diabetes. Lo ideal es hacerle la evaluación dentro del primer trimestre de embarazo. ¿Quiénes son mamás con riesgo? Mamás que son gorditas, o con un IMC más de 30, que tienen más de 35 años o que tienen antecedentes familiares de diabetes mellitus. Entonces, con ellas, con un solo valor de más de 125 miligramos por decilitro, en aquellas mamás con riesgo se hace el diagnóstico de diabetes. Aquellas que encuentran en un nivel intermedio entre 92 y 125 miligramos por decilitro, entran a un estudio confirmatorio que se llama test de tolerancia a la glucosa. Se les da a las mamás 75 gramos de glucosa y luego se hace una medida basal y luego a la hora, 2 horas y 3 horas posingesta. Y aquellas mamás que no tienen riesgo, o sea, que no tienen ninguno de estos factores de riesgo, ellas entran en un grupo que se llaman, que son las gestantes a las cuales se les hace un screening. O sea, la que no tiene riesgo, no se les saca glicemia en ese momento, sino se espera a que tengan entre 24 y 28 semanas de edad gestacional, o sea, más o menos al segundo trimestre. Se hace un estudio que se llama test de O'Sullivan, donde también se le brinda a la mamá 50 gramos de glucosa y se le hace una medida de esta. Si el valor de la glucosa sale mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, se hace un estudio confirmatorio nuevamente con test de tolerancia a la glucosa. Con 2 valores anormales, ya sea el basal después de la primera, segunda o tercera hora, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y aquí hay un detalle importante. Toda mamá que sea diagnosticada dentro del primer trimestre se considera como si fuera una diabética pregestacional, porque probablemente no es que esté desarrollando la diabetes en el momento de la gestación, sino que fue una mamá que ya tenía diabetes, que esta gestación ha gatillado el diagnóstico. Por eso es importante ese dato, porque el manejo y el riesgo que van a tener sus bebés van a ser mucho más altos. La muerte fetal de los hijos de madre diabética se produce por 2 situaciones metabólicas.
tanto por la hiperglicemia que pasa de la mamá al bebé a través de la placenta y como por la hiperinsulinemia fetal. El bebé desarrolla hiperinsulinemia porque debe controlar el nivel de glucosa que pasa a la mamá. Recuerden que a través de la placenta, mamá y bebé se conectan. Entonces, cuando la mamá que está en un estado de hiperglicemia por su diabetes no controlada pasa una carga alta de glucosa al bebé, el bebé hace hiperglicemia. Esta hiperglicemia va a generar daño a nivel de los órganos del bebé, pero a su vez, a manera compensatoria, va a tratar de elevar su nivel de insulina a fin de poder regular ese nivel alto que tiene de glucosa. Entonces, esta hiperinsulinemia, el bebé lo hace a expensas de hiperplasiar a las células beta del páncreas. Estas células beta del páncreas son las que generan insulina. Entonces, el bebé se encuentra en un estado de hiperglicemia y de hiperinsulinemia por causa de la hiperglicemia materna. ¿Cuándo se presenta mayor riesgo de mortalidad? Principalmente durante la primera mitad del embarazo, sobre todo asociado a retardo de crecimiento intrauterino. Retardo de crecimiento intrauterino le llamamos a aquel feto que no alcanza su potencial de crecimiento genético y se encuentra ubicado debajo del percentil 10 para la edad gestacional. O sea, es un bebé muy pequeño, pero no solamente es pequeño porque es pequeño en tamaño, sino porque ningún órgano se ha desarrollado correctamente, sobre todo el cerebro. Así que estos niños desarrollan problemas cerebrales, muchos de ellos autismo, TDAH a futuro. Tienen retardo del lenguaje, retardo de crecimiento y llegan a desarrollar diabetes y síndromes metabólicos complejos en su edad adulta. La mortalidad fetal en el hijo de madre diabética es de 3 a 6 veces más que en los embarazos normales. La mitad casi de ellos fallecen por malformaciones y 30% de ellos llegan a fallecer por prematuridad o asfixia. Y vamos a ver por qué se genera prematurez y por qué se genera asfixia en estos pacientes. El hijo de madre diabética, como ya les mencionamos, aquí lo que tienen que recordar es 3 escenarios. Primero, cuando la diabetes es diagnosticada durante la gestación, pero es una mamá que tiene un buen control metabólico, el riesgo de que tenga malformaciones o daño a su bebé reduce bastante. El segundo escenario, la diabética pregestacional con mal control metabólico. Esa diabética con mal control metabólico pregestacional eleva por mucho el riesgo de tener daño fetal, abortos, RCU y muerte de sus bebés dentro de los primeros 2 trimestres del embarazo. Y el tercer escenario es aquella mamá que es diabética gestacional o pregestacional, pero que tenga mal control metabólico. O sea, la diabética pregestacional o cualquiera de las dos, pre o diabética gestacional, que desarrolle un mal control metabólico con hemoglobina glicosilada por encima de 6.5%, o sea, que tiene mal control glicémico, esa mamá va a desarrollar daño sí o sí en su bebé. Sobre todo aquellas diabéticas pregestacionales que ya tienen comorbilidades. Recuerden que la diabetes es una enfermedad que genera vasculopatía. Acuérdense de los problemas en la retina, aparecen problemas en el riñón, en el corazón, puede aparecer pie diabético. Entonces, así como esta hiperglicemia en el diabético en general se comporta como una vasculopatía, también existe una vasculopatía a nivel de la placenta. Hay una disminución importante del flujo sanguíneo que pasa de la mamá hacia el bebé. Y esto va a dar lugar a que los bebés no crezcan. Por eso es que quedan con retardo de crecimiento intrauterino. Por otro lado, la hiperglicemia y la hiperinsulinemia van a dar lugar a daño a nivel de la formación de los órganos. Y posteriormente a ello, debido a la hiperglicemia fetal, el bebé termina por crecer de una manera desmedida. Y eso vamos a encontrar. Aquella mamá que cursa ya con nefropatía y retinopatía tendrá el mayor riesgo de complicaciones neonatales. ¿Cómo así es que la glucosa y cómo así es que la insulina en exceso pueden generar daño a nivel de la organogénesis y también daño a nivel del crecimiento? Entonces, por un lado, en la hiperinsulinemia se debe a que la insulina tiene una estructura similar a unas moléculas que se llaman factor de crecimiento insulínico de tipo 1 y de tipo 2. Estas son mediadores de la hormona de crecimiento
Entonces, en términos sencillos, la insulina se parece a la hormona de crecimiento y por lo tanto un estado de hiperinsulinemia genera un crecimiento anormal del feto y el desarrollo no solamente de su cuerpo, sino también de sus órganos. Por lo tanto, es un niño que es muy grande, que es macrosómico, con pesos muy altos, y también tiene cardiomegalia y tiene hepatomegalia, porque la insulina está generando este efecto de hormona de crecimiento, un efecto anabólico alto, o sea, de formación de crecimiento. Por otro lado, el exceso de la glucosa, o sea, la hiperglicemia, hay que tener en cuenta que en un momento la glucosa se guarda como glucógeno, pero cuando es excesiva, la glucosa ya no se puede guardar, sino empieza a almacenarse de otra manera y lo hace por conversión hacia triglicéridos en forma de grasa, la cual se acumula en el hígado y en el tejido celular subcutáneo. Y justamente este mayor pico de hiperglicemia genera que el tejido adiposo crezca mucho, sobre todo alrededor del tercer trimestre. ¿Cuáles van a ser nuestras complicaciones a corto y a largo plazo? Dentro de las complicaciones a corto plazo vamos a encontrar dos extremos. Vamos a encontrar a los muy pequeños y vamos a encontrar a los muy grandes. Entonces, dentro de los muy pequeños, que se presenten el 20% de los casos de hijo de madre diabética, vamos a tener bebés que pueden ser pequeños para edad gestacional, o sea, por debajo de percentil 10, un bebé prematuro, menor a 37 semanas, de bajo peso, menos de 2,500, y los bebés que tienen retraso de crecimiento intrauterino, que también son bebés que tienen menos de percentil 10, pero que este bebé debía alcanzar un peso y una talla mayor, pero por la vasculopatía y por disminución del flujo útero-placentario se queda muy pequeñito. Se da tanto en las diabéticas pregestacionales como en las gestacionales mal controladas, sobre todo cuando la injuria se da dentro de las primeras 10 semanas de gestación. Y como podrán ver, son bebés en extremo delgados, con daño a nivel de sus órganos y sistemas, y muchas veces presentan trastornos metabólicos, dentro de ellos la hipoglicemia, que se da entre las 6 y 12 horas después del nacimiento por disminución de las reservas de glucógeno. La otra forma, que es la forma más común, que se da hasta en el 45% de los casos, es el otro extremo. Aquí vemos a un niño extremadamente grande, extremadamente gordito, macrosómico, o sea, con más de 4 kilos o grande para edad gestacional. Y como hemos visto, esto se produce por la hiperglicemia, que va a generar que después de la semana 20, toda esta glucosa en exceso se convierta en grasa y se almacene a nivel del hígado y el tejido celular subcutáneo. Entonces, y aquí aparece una de las principales complicaciones, que es la hipoglicemia, que es lo que habíamos conversado, lo que les comenté en un inicio. El bebé, para tratar de compensar esta hiperglicemia, hiperplasia las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas y genera hiperinsulinemia. ¿Cuál es el problema con este bebé? Y ahora lo vamos a ver en hipoglicemia. Que en el momento en que se corta el cordón umbilical, el bebé se queda con todo este estado de hiperglicemia y con todo este estado de hiperinsulinemia. Pero ¿qué pasa? Conforme pasan las horas, el bebé va gastando su glucosa, pero aún mantiene niveles altos de hiperinsulinemia. Entonces, como él tiene poquita reserva, esta glucosa que estaba prácticamente ya casi en niveles normales, baja mucho. Disminuye por esta hiperinsulinemia, porque sus células beta aún están hiperplasiadas, aún están grandes, aún hay un número aumentado de estas células. Entonces, el bebito se somete lamentablemente a que por esta hiperinsulinemia, él tiene un riesgo muy alto de hacer hipoglicemia. Por eso es que estos bebés hijos de madre diabética los tenemos muy controlados con respecto a la glucosa. Aquí pueden ver una diferencia entre un bebé que nace con un peso adecuado, igual aquí, y a diferencia de un bebé hijo de madre diabética, ¿no? El fenotipo característico es un bebé grande, un bebé que tiene peso y talla elevado, el perímetro craneano también, pletórico, porque tiene policitemia, y esto tiene una explicación también debido a al exceso de hiperinsulinemia, por la hiperinsulinemia. Aparece hipertricosis en la cara, en las orejas hay pelo abundante en la cara, en las orejas, hay grasa acumulada detrás del cuello, y hay visceromegalia.
Entonces acá igual, ¿no? Evidentemente esto nos va a traer como consecuencias lo siguiente. Trauma obstétrico. Evidentemente un bebé que nace tan grande y que nace por vía vaginal va a tener trauma obstétrico. Entonces, casi siempre estas situaciones se presentan en niños grandes, los cuales la mamá no ha sido bien evaluada y bueno, el ginecólogo considera que es un niño que quizá pesa menos de 4 kilos y le da chance vaginal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que un bebé muy grande va a tener dificultad para sacar eh, los hombros, porque los hombros del bebé son justamente es la medida más larga que tiene el bebito, porque la cabeza puede salir, pero cuando van a salir los hombros es cuando se presenta el problema del trauma obstétrico. En el momento en que el ginecólogo saca la cabecita, sale la cabeza y él tracciona o jala o tira hacia afuera el cuello, es donde puede producirse un estiramiento y ruptura de varias raíces nerviosas a nivel del plexo braquial. El plexo braquial es son estructuras que están compuestas por nervios que salen desde la médula espinal y se encargan de inervar a los brazos y a las manos. Entonces, en el momento en que se genera la distocia de hombros y jalan al bebé, es donde este plexo braquial se rompe o se jala, se estira y da lugar a diferentes cuadros clínicos. Acá les voy a mover esto para que lo puedan leer. El primero, cuando tenemos lesión a nivel de las raíces nerviosas cervical 5 y cervical 6, vamos a encontrar que este bebito tiene una postura característica que se llama postura en mesero, pidiendo propina. Aquí el bebé tiene una parálisis del brazo, pero la manito sí la puede mover. Mientras que en una parálisis de Dejarin cumple, cuando tenemos una elongación o ruptura a nivel del cervical 5 y hasta torácico 1, el bebé tiene mayor compromiso. Incluso aquí no solo está paralizada su su bracito, sino también su manito. No puede mover la mano. Y existen también algunos traumatismos con parálisis del plexo braquial total. O sea, no solamente se da en el brazo, sino también la mano y algunas veces hasta se puede dar lesiones a nivel diafragmática, dando lugar a paro cardiorrespiratorio, porque el diafragma es un músculo que sirve para la respiración. Entonces, bueno, no es viable que nazca un bebito, que uno lo espera con mucho cariño y que nazca con lesiones neurológicas, las cuales van a requerir por bastante tiempo corrección por medicina física y rehabilitación. Aquí también podemos encontrar fractura de clavícula. Aquí pueden ver la disrupción ósea que se presenta en esta distocia de hombro en el momento de hacer tracción y sacar los hombros del bebito. Dentro de las malformaciones que habíamos conversado, que son muchas, vamos a encontrar principalmente 3. Dentro de ellas están las alteraciones del sistema nervioso central, las cardiopatías congénitas y las alteraciones musculoesqueléticas. Hay que tener en cuenta que los hijos de madre diabética presentan de 2 a 4 veces más riesgo de tener malformaciones que la población general. ¿Sabían que las malformaciones son las que representan la mitad de las muertes perinatales? ¿Y quiénes son los niños que tienen mayor riesgo? Aquellos evidentemente donde las mamás ya tienen comorbilidades propias de la diabetes. Dentro de ellas la nefropatía diabética, así como la retinopatía, son las complicaciones o las comorbilidades maternas que van a dar mayor riesgo de que los bebés tengan malformaciones a nivel de diferentes órganos y sistemas. Dentro del sistema nervioso central vamos a encontrar que las malformaciones del sistema nervioso central se dan de 15.5 veces más en gestantes prediabéticas a comparación de la población general. Y se deben a 2 situaciones. La primera es la hiperglicemia. ¿Qué sucede con la hiperglicemia? En la hiperglicemia el problema es que la glucosa va a interferir con la afinidad que tiene la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro, para que la placenta capte ese hierro y lo lleve hacia el bebé para que el bebé pueda nutrir sus neuronas. El hierro es un microelemento importante, principal para la formación neuronal. La hiperglicemia disminuye
esta cantidad de hierro disponible para el sistema nervioso central del bebé. Por otro lado, la hiperinsulinemia genera mayor riesgo de daño oxidativo a nivel de los lipopolisacáridos del tejido cerebral, exponiendo al bebé a estrés oxidativo. Entonces, ya sea por hiperglicemia o por hiperinsulinemia, vamos a tener que los bebés hijos de madre diabética tienen alteraciones a nivel tanto de la estructura como de la función de sus neuronas. Va a haber problemas en la sinapsis, en la mielinización, en la arborización y problemas en la expresión de proteínas, sobre todo a nivel del hipocampo. Y el hipocampo es donde se concentra la memoria, donde tenemos también la comprensión. Entonces son niñitos que lamentablemente van a tener retardo mental, van a tener problemas de discapacidad neurológica, daño a nivel del neurodesarrollo. Los defectos del cierre del tubo neural también son defectos importantes para mencionar. Dentro de ellos tenemos la anencefalia, y como verán aquí, la anencefalia y el mielomeningocele son frecuentes, se presentan con una frecuencia de 10 veces más que en la población general. Y aquí tenemos dos fotitos de niños anencefálicos donde no se ha formado la calota o tienen remanente cerebral no formado o rudimentario. Aquí el problema es que este defecto se da alrededor del día 25, o sea, antes del mes es que se está dando la anencefalia. Ahora, ¿por qué es importante que recuerden algo? Recuerden que cuando la injuria o el daño se presenta en etapas tempranas de la gestación, va a dar daño a nivel de la formación de órganos y sistemas. O sea, las malformaciones no se dan cuando la injuria se da en el tercer trimestre, porque el niño ya está formado. El problema es antes, cuando se están formando. Y aquí cuando tenemos un mes de gestación, o sea, incluso cuando la mamá ni siquiera sabe que está embarazada, ya se está generando un daño a nivel de la formación del sistema nervioso central. De la misma manera, el mielomeningocele, en el mielomeningocele lo que tenemos es una hernia, es una hernia compuesta por meninges, por raíces nerviosas, por líquido cefalorraquídeo, por las membranas, ¿no? Es un defecto que se produce a nivel del cierre de apófisis espinosa posterior, es un daño a nivel del tubo neural y se presenta entre el día 20 y el día 28 de vida del bebé, o sea, como les expliqué, antes del primer mes. Evidentemente, la anencefalia es incompatible con la vida y el mielomeningocele, pues, es bastante riesgoso, puesto que si se rompe o hay compresión de raíces nerviosas, el paciente puede quedar con paraplejías, parálisis, vejiga, incontinencia urinaria o vejiga hiperreactiva o, bueno, meningitis, entonces pues es daño a nivel de la médula espinal. Dentro de las malformaciones cardíacas, que es el segundo puesto de la frecuencia en malformaciones asociadas a diabetes, vamos a recomendar, y esto fue extraído de la Sociedad Americana Cardiológica, donde cuando ellos detectan a una mamá que tiene diabetes pregestacional o aquella diagnosticada dentro del primer trimestre, les hacen un screening cardíaco entre las 18 y 22 semanas, justamente para poder identificar precozmente cuáles son las malformaciones cardíacas a las cuales se va a enfrentar el neonatólogo pediatra y cardiopediatra después del nacimiento. Dentro de ellas vamos a encontrar a la comunicación interventricular, que aquí vemos un espacio entre los ventrículos. Podemos encontrar coartación aórtica, que es un estrechamiento de la aorta descendente. Y podemos encontrar cardiopatías estructurales mucho más severas como transposición de grandes vasos. Todas estas malformaciones anatómicas representan más del 90% de los casos de cardiopatías en el hijo de madre diabética. Pero también podemos encontrar lo siguiente, la miocardiopatía hipertrófica, que en verdad es bastante frecuente, y esta se debe al hiperinsulinismo. Se da justamente así como habíamos visto que los niños después del tercer trimestre empiezan a ponerse muy gorditos. Lo mismo sucede acá. A partir del tercer trimestre, el hiperinsulinismo puede dar lugar a una hipertrofia del septum que divide ambos ventrículos. Entonces, justamente este septum está como que
más hacia el lado izquierdo y da lugar a que esta valva, que es la valva mitral, no encaje bien con la otra. Por lo tanto, esta válvula mitral se presiona contra el tabique, como vemos aquí, y esto da lugar a una obstrucción del flujo. Entonces, evidentemente, si tenemos obstrucción del flujo sanguíneo, o sea, no sale sangre por la aorta, vamos a entender que el paciente entró en un estado de insuficiencia cardíaca. Puede tener cianosis, puede tener disnea, puede tener edemas, entonces puede tener edema pulmonar. Entonces, si aquí se comporta como un tema cardiológico importante, y para buena suerte, este estímulo solamente se va a dar durante los primeros 6 meses. Luego de eso, el corazón vuelve lentamente hacia su normalidad. Así que alrededor del año, más o menos, el paciente ya tiene un corazoncito normal. Clínicamente, el paciente del cual debemos sospechar con presencia de cardiomiopatia hipertrófica es un bebé que nace macrosómico, más de 4 kilos, con una mamá con mal control diabético, con hemoglucotés mayor a 6.5 y que empieza a desarrollar desaturación, cianosis. Podemos encontrar un soplo holosistólico eyectivo, hay insuficiencia cardíaca y aparece hepatomegalia congestiva, tal cual como aparece en un adulto insuficiencia cardíaca congestiva o en un niño, igualito puede aparecer con este bebé. Y la tercera malformación que presentan los hijos de madre diabética son las alteraciones musculoesqueléticas. Probablemente esta fotito en algún momento la han visto. Y la más representativa de estas lesiones es el síndrome de regresión caudal, también se le conoce como síndrome de agenesia sacra y se debe a una falla primaria a nivel del mesodermo. Entonces hay una disminución del número de las somitas caudales y esto en términos generales lo que genera es fusión a nivel de los miembros inferiores. Evidentemente la fusión de miembros inferiores viene acompañada de defectos a nivel neurológicos, genitourinarios, renales, gastroenterológicos, etc. Y como verán aquí, las alteraciones musculoesqueléticas se presentan en más de 200 veces más que en la población general cuando son hijos de madre diabética. Entonces aquí podemos ver fotitos. Esta fusión se llama siringomelia, como si fueran sirenas. Aquí también vemos otro bebé, no tiene genitales. Aquí también hay otro, probablemente esto sea un mielomeningocele. Aquí tenemos ausencia de zona anorrectal, hay ano imperforado. Entonces son bebitos que tienen que entrar a cirugía, ¿no? Se han reportado casos de bebés que tienen pocas malformaciones y siringomelia o sirenomelia, que han podido ser operados y pues regresan a, pueden no quedar con tanta discapacidad, ¿no? Siempre que tengan órganos internos, porque si no tienen riñones, por ejemplo, evidentemente eso es incompatible con la vida. Dentro de los trastornos hematológicos encontramos la poliglobulia. ¿Y por qué se produce? Porque la poliglobulia, que además ya los recién nacidos tienen, todos tienen, como hemos visto por el tipo de hemoglobina fetal que contaban, es que esta hiperviscosidad, que es secundaria al aumento de la eritropoyetina por hipoxia crónica. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la hiperglicemia y la hiperinsulinemia siempre son las causantes de que haya cierta disminución de la perfusión tisular. Entonces, toda la sangre está espesa, está viscosa, y esto puede dar lugar a trombosis e isquemia. ¿Cuál es el problema? Que la trombosis e isquemia se puede dar a nivel de órganos importantes como el sistema nervioso central, puede darse a nivel renal, puede dar lugar a trombosis renal con falla renal irreversible. Y todo esto puede dar lugar a disfunción multiorgánica. Por ejemplo, si es que hay trombosis a nivel de mesenterio, puede haber perforación del intestino, aparece enterocolitis necrotizante y daño. Entonces, es mucho más frecuente en un hijo de madre diabética, casi en un 30% versus 6% de la población general, y suele presentarse entre las 2 y 6 horas del nacimiento. ¿Cómo lo podemos ver? Tomándoles un hemograma. En el hemograma vamos a ver la hemoglobina. Y la hemoglobina por encima de 65% tiene un gran riesgo de dar lugar a trombosis e isquemia. Clínicamente ven este tipo de bebé, un bebé pletórico, un bebé súper rojo, puede tener cianosis por disminución de la perfusión
y según el órgano que se encuentre afectado a desarrollar la clínica. Si es un bebito, por ejemplo, que tiene trombosis de la vena renal, pues hará insuficiencia renal, nefromegalia. O si es un bebé que tiene una trombosis a nivel del sistema nervioso central, será un paciente que tiene letargia, convulsiones o que tiene succión débil. Si es que se da a nivel del mesenterio, pues hará distensión abdominal, vómitos porráceos, falta de ruidos hidroides y evidentemente pues puede tener rectorragia, etc., ¿no? La trombocitopenia ocurre también por la policitemia, o sea, por ocupación medular dentro de la médula ósea que se encuentra en los en los huesos largos. Estos glóbulos pueden invadirlos y pueden dar lugar a consumo de las plaquetas. La hiperbilirrubinemia también es frecuente y aquí la causa de ictericia en los hijos de madre diabética es multifactorial, se produce por inmadurez hepática, la misma hiperglicemia e hiperinsulinemia generan una inmadurez a nivel no solamente del hígado, sino también de otros órganos que van a explicar las comorbilidades metabólicas. Puede aparecer poliglobulia, que hemos visto, muchos glóbulos rojos rotos, y de ellos desprende la bilirrubina que los va a poner amarillitos. Dentro de las alteraciones metabólicas, a ver, sin audio. Las alteraciones metabólicas más importantes son la hipoglicemia, lo que estamos viendo de este bebé. Como lo ven, está despierto. El bebé está haciendo tremores. Los tremores es la signología clínica más representativa de la hipoglicemia, y como ven, este bebé no está convulsionando porque mantiene el estado de conciencia. Las convulsiones, cuando son generalizadas, o sea, cuando hay compromiso a nivel de los miembros superiores o inferiores, siempre tiene que tener compromiso del sensorio. Tú no puedes mover, un niño no puede convulsionar de los dos brazos si es que previamente no se ha apagado el switch que regula la conciencia, que es el sistema reticular activador ascendente. La hipoglicemia, entonces, es la complicación más frecuente de los hijos de madre diabética. Se presenta sobre todo en aquellos bebés que están en los extremos, tanto los macrosómicos como los prematuros. En el macrosómico habíamos visto que era secundaria al hiperinsulinismo, por la hiperplasia de las células beta de los islotes de Langerhans, al igual que en los prematuros. Entonces, esa es la explicación fisiopatológica de por qué hay hipoglicemia. Entonces, esto es importante, no lo olviden, esto siempre viene en los exámenes. Hiperplasia de células B, por la culpa de la hiperglicemia, y el bebé sometido a hiperinsulinismo secundario, que suprime los niveles de ácidos grasos, etcétera, ¿no? Aparece principalmente dentro de las primeras 72 horas, o sea, dentro de los primeros 3 días, sobre todo entre las 4 y 6 horas de vida. Las manifestaciones clínicas de la hipoglicemia en hijo de madre diabética o en cualquier otra etiología siempre serán alteraciones del sensorio. Bebé empieza con succión débil, con llanto débil, puede tener esto que hemos visto en el video, que se llaman tremores, también se le conoce como temblores distales. Tú cuando coges, por ejemplo, la mano del bebé que está tremoroso, que está teniendo tremores, cede. No es como la convulsión. En una convulsión se mueve y aunque tú toques la mano se mueve junto contigo. En los tremores no. Suelen remitir cuando los tocamos o cuando es un impulso rápido, como habrán visto, como si estuviera temblando por frío. Puede aparecer también vómitos, puede haber alteración del tono y los reflejos, y termina por convulsiones, apnea y coma, ¿no? Eso es ya cuando tenemos niveles de glucosa muy bajitos, pero sobre todo los tremores. Otra alteración metabólica importante para recordar es la hipocalcemia. La hipocalcemia en estos pacientes se debe a un hipoparatiroidismo funcional transitorio. Entonces, aquí aparece lo mismo que en el caso de la inmadurez a nivel enzimática de la UDP-glucuroniltransferasa hepática. Aquí es lo mismo. Aquí hay una inmadurez enzimática funcional de la producción de la hormona, de la parathormona. La parathormona es la hormona encargada de regular los niveles de calcio y fósforo en la sangre.
Entonces aquí aparece un estado de hiperfosfatemia, pero con hipocalcemia, hay una disminución de calcio en la sangre. Aparece básicamente, clínicamente, con irritabilidad, puede también tener tremores, es importante, también igual que la hipocalcemia, bebé con apnea, letargia, irritabilidad. Y como ven, la clínica es muy similar a la hipocalcemia. Entonces, ¿cuándo tenemos que nosotros pedir calcio, pedir glucosa en hijo de madre diabética? Ya sea el chiquitito o ya sea el grande. O ya sea el pequeño para gestacional o el grande para gestacional. O sea, siempre en estos pacientes de riesgo hay que solicitar glucosa y calcio con frecuencia, porque recuerden que el trastorno metabólico no se da inmediatamente al nacer, puede darse incluso hasta varios días después. Así que es importante estarlos mapeando a esos pacientes. ¿Qué otra cosa se puede dar? Enfermedad de membrana hialina. Y aquí debemos recordar lo siguiente. La enfermedad de membrana hialina que ustedes han estudiado dentro del contexto de síndrome de dificultad respiratoria era que en un bebé que tiene menos de 34 semanas no se produce surfactante, hay inmadurez, bien. Pero resulta también que hay pacientes que tienen más de 34 semanas, que son niños grandes, a término incluso algunos, que tienen surfactante funcionando, pero que otras circunstancias cercanas a él generan que el surfactante se inactive y disminuya su función. Una de estas es el hijo de madre diabética. El hijo de madre diabética, por la hiperinsulinemia fetal, genera inactivación y consumo de surfactante. Entonces, un niño que nace a término, hijo de madre diabética no controlada, va a desarrollar enfermedad de membrana hialina. ¿Por qué? Porque se inactivó y se consumió su surfactante. Y va a dar lugar, evidentemente, a colapso alveolar y disminución de la perfusión. Entonces hay un niñito con hipoxemia, con hipercapnia, con distrés respiratorio en diferentes intensidades. Se presenta en 5 a 6 veces más que en neonatos sanos. Cuadro clínico y radiológico compatible con membrana hialina. Aquí está, cómo el hiperinsulinismo fetal genera enfermedad de membrana hialina porque se interfiere con la unión de la lecitina y la colina, que son sustancias importantes del surfactante, y porque se produce el fosfatidilglicerol en disminución en número anormal. Recuerden que la lecitina más importante que tenemos a nivel del surfactante es la que nos va a ayudar a que el alveolo no se colapse. Vamos a pasar. La asfixia, bueno, la asfixia se da tanto por el hiperinsulinismo como por la hiperglicemia, ¿no? Esas son las causas. La asfixia también se da en el contexto de un bebé que nace por vía vaginal y es macrosómico, evidentemente por compresión del cordón umbilical. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? El niño puede desarrollar diabetes, puede terminar con síndrome metabólico, con obesidad, diabetes, hipertensión, y también, lo más triste, un niño con parálisis cerebral y epilepsia, con un riesgo de 3 a 5 veces más. Eso es lo que da mucha pena, ¿no? Muy bien, ¿preguntas? Sí, doctora, una pregunta. Sí. Usted mencionó de la hiperplasia de la célula B. Usted dijo que eso podía venir en la célula. ¿Qué es eso de la hiperplasia de la célula B? Muy bien. Recuerden que la mamá le está pasando, bebé y mamá, bebé está dentro de la barriga. A través de la placenta, la mamá está pasando glucosa, porque la mamá tiene mal control metabólico, o sea, es una diabética mal controlada, ya sea pregestacional o gestacional, pero la idea es que la glucosa está volando. Como la glucosa está pasando por la placenta, llega al bebé. Entonces, el bebito está atacado por tanta glucosa de la mamá. Entonces, ¿él qué hace? Su cuerpo reacciona generando insulina, porque la insulina va a bajar el nivel de glucosa que tiene el bebito, el feto. Entonces, ¿cómo lo hace? A expensa de un crecimiento de las células beta, que se encuentran en el páncreas. Estas células B o beta están dentro de los islotes de Langerhans que todas las personas tenemos. Estos islotes son los que generan insulina, pero en el caso del bebé están hiperplasiadas, o sea, hay un aumento en el número de las células, porque el bebito necesita mucha insulina para controlar toda la glucosa que la mamá le pasó. Pero el problema es que cuando se corta el cordón umbilical,
y se corta el influjo de glucosa de la mamá, el bebito se queda con su glucosita, que es poquita. Entonces, al tener poquita glucosa, con un nivel alto de hiperinsulina, o un nivel, perdón, mejor dicho, al tener hiperinsulina o un nivel alto de insulina, esta insulina ataca la pobre reserva de glucosa del bebé y la disminuye. Entonces, ahí es donde aparece la hipoglicemia, que da lugar a lo que hemos conversado, ¿no? Llanto débil, tremores, convulsiones, etc. Entonces, esa es la explicación fisiopatológica. Hiperplasia de las células de Langerhans por la culpa de la glucosa materna, ¿no? ¿Sí? ¿Comprendido? Sí, básicamente la hiperplasia es causada por la sobreproducción de insulina, ¿no? No. La hiperplasia, o sea, el órgano se vuelve gigante y por lo tanto produce más insulina. O sea, el hiperinsulinismo no genera la hiperplasia, sino la hiperplasia genera el hiperinsulinismo. Está grande la célula y está dando lugar a mayor cantidad de insulina. Crece la célula y produce más insulina. ¿Cómo? Básicamente, como dice, la hiperplasia se causa por esto, haciendo que produzca más insulina el bebé, ¿no? Claro. O sea, todo empieza por la hiperglicemia. La hiperglicemia empieza todo. La siguiente parte es la hiperplasia de las células beta. Y la tercera parte es el hiperinsulinismo. Ok, gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Todo claro? Sí, doctora, todo claro. Ven que el hijo de madre diabética, a veces dicen, hijo de madre diabética, gordito. No, o sea, eso es terrible, el hijo de madre diabética. Los ginecólogos a veces no comprenden la importancia del control a las diabéticas. No las mandan al endocrino, no les colocan insulina, las pierden a las gestantes, no les hacen seguimiento. A las justas les hacen el test de O'Sullivan a las 24 semanas. Vean, si ustedes hacen gineco y cuando roten en gineco y cuando alguno sea ginecólogo, por favor, si ustedes controlan bien la glucosa en una gestante, nos ahorramos todo este problema en los bebitos. ¿Han visto? Altísima morbi-mortalidad. Sí, entonces, por favor, siempre tomar en cuenta el binomio madre-bebé y pues un jalón de orejas a veces a los ginecólogos, ¿no? A veces no quieren trabajar. Las mamás, aparentemente todo ok, pero los bebitos son el problema, ¿no? Ellos son chiquititos. Miren todas las enfermedades que pueden tener por la culpa de una diabetes mal controlada de la mamá. Muy bien, chicos. Doctora, gracias. Doctora, Sí, me acabo de acordar, usted mencionó hemoglobina glicosilada mayor a ¿cuánto era? 6.5 es lo que dice la guía. 6.5 para decir que está mal controlada. Pero recuerden lo que les presenté acá. Esto lo he bajado esto es actual, de este año 2022. O sea, sí lo están manejando los ginecólogos. Recuerden que esto es de manejo ginecológico. Se los puse para tener conocimiento que existen valoraciones con el test de O'Sullivan entre las 24 y 28 semanas y en las gestantes de alto riesgo encontramos con más de 125 ya diabetes. O sea, sí las diagnostican ya ahí mismo. ¿Sí? Ese cuadrito es reciente. Ok, doctora, gracias. Ya, muy bien. Ya, chicos. Listo. Gracias, chicos. Doctora. Sí, dime. Mi compañera dijo como que era cuánto la glucosa. Lo que pasa es que los ginecólogos manejan dos términos, ya sea la glucosa sérica, o sea, miligramos por decilitro, o ya sea lo que se conoce como hemoglobina glicosilada. Ok. Entonces, ellos manejan el valor de 6.5. Mayor de 6.5 la consideran como mal. Lo normal es llevar siempre a la gestante que tenga menos de 6 incluso. Eso es lo que ellos manejan. Menos de 6 en la glucosa de mol, ¿no? La hemoglobina glicosilada. La glicosilada ya. Sí, entonces, la hemoglobina glicosilada es un valor que se establece. La hemoglobina glicosilada en realidad es lo que mide el promedio de los niveles de glucosa de los últimos 2 a 3 meses. O sea, una cosa es que a ti te midan la glucosa ahorita, por ejemplo. Te midan la glucosa y tienes tanto. Pero la hemoglobina glicosilada es como un antecedente. Tú le mides a la mamá o a la persona, porque no solo es una mamá, puede ser a cualquier persona, a X persona, le mides hemoglobina glicosilada y con ese valor tú dices, esta señora o esta persona o este señor ha estado controlado o no ha estado controlado. Porque es como
es como tener la historia de la glucosa de los 3 últimos meses de esa persona. Esa es la hemoglobina glicosilada. Ok, doctora, gracias. Ok. Ya, muy bien chicos, gracias.